7 de la mañana con 16 minutos. Ecuador y Colombia reforzarán los controles en puntos clave de su frontera común. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, evaluó los resultados de la reunión de la Comisión Binacional de Fronteras. Mencionó que el intercambio de información permite un mejor monitoreo de la zona. Entre los compromisos que se han adquirido es la presencia efectiva de Colombia en territorio colombiano para resguardar sus fronteras, pero sobre todo para fortalecer la seguridad de sus conciudadanos en esta zona. Por otro lado, también se ha coordinado la posibilidad de intercambio de información y de inteligencias, que siempre será importante en la lucha contra este mal. Estamos trabajando conjuntamente. Una de las decisiones es trabajar coordinadamente para que la información que llegue a cada uno de nuestros puntos de operaciones nos permitan a nosotros generar una dinámica de transferencia de información. Entre enero de 2007 y febrero de 2009, nuestro siguiente invitado ocupó altos cargos en áreas ligadas al tema de la seguridad, desde asesor presidencial en seguridad interna y política, pasando por ministro coordinador de seguridad interna y externa, hasta ministro del Interior. Y en ese tránsito, el 1 de marzo de 2008, ocurrió el ataque al campamento de Angostura, en el que murió alias Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC. Ese evento disparó la alarma respecto de problemas en los sistemas de seguridad, inteligencia e información, y a partir de allí se creó una comisión que evaluó esas actividades en el país y que recomendó la creación de una nueva entidad estatal en esa área específicamente. Posteriormente, por disposición de la constituyente de Montecristi, daría lugar a la Ley de Seguridad Pública y a la Secretaría, luego Secretaría Nacional de Inteligencia. Bienvenido, Fernando Bustamante. Díganos, ¿esa relación histórica entre el ataque de Angostura y la SENAIN permite suponer que el organismo nació con la orientación de prevenir específicamente amenazas externas al país? Buenos días, Eduardo. Sí, el diseño original, la idea original que tenía la SENAIN iba incluso mucho más allá de lo que acabas de mencionar. La idea era crear un organismo civil de coordinación de la inteligencia. El Ecuador tiene varios sistemas de inteligencia o varios organismos de inteligencia. Los tiene hoy en día, los tenía entonces. Inteligencia militar, inteligencia policial, inteligencia aduanera, inteligencia financiera. En fin, había un conjunto de organismos que cada uno por su lado producían inteligencia, y la idea era crear un organismo que pudiera recibir toda esa inteligencia más otras fuentes, que ya voy a explicar cuáles, y darle al que toma las decisiones, en este caso no solo el presidente de la República, el Estado, en sus distintas instancias en donde hay que tomar decisiones que tienen implicancia estratégica, era darle esa información que le permitiera ver la gran película. Es lo que hoy en día se llama prospectiva estratégica o inteligencia estratégica. No es espionaje, no es ni siquiera recolección de información. Originalmente la SENAIN no debía haber sido principal y primordialmente un organismo recolector de inteligencia, sino un organismo de análisis de las distintas fuentes que pudiera darle al tomador de decisiones, fuera este el presidente de la República o el presidente de la Asamblea o quien fuera, una visión estratégica de largo plazo que le permitiera al país planificar no solamente su política de seguridad, sino también su política de desarrollo, su política tecnológica. Debía, por ejemplo, tener inteligencia tecnológica, inteligencia económica, inteligencia financiera, inteligencia en todos los ámbitos en donde inteligencia sobre tendencias sociales. Esa era la idea. Y eso es una idea que muchos países hoy en día modernamente la tienen. Permítame y está plasmado en la ley. Una inquietud que tiene que ver con qué tipo de amenazas eran las que en ese momento se concebía, existía. Antes del ataque de Angostura, las manifestaciones en la provincia de Orellana, que por cierto terminaron con la destitución de Gustavo Larrea como ministro del Interior, también generaron la necesidad de crear esta herramienta de inteligencia. No, eso no tuvo que ver. Yo diría que el gran disparador, bueno, ya había todo un análisis previo. Los expertos nacionales e internacionales que habían estudiado el tema de la seguridad en el Ecuador, ya se hablaba de estos temas, ya era un tema académicamente pertinente, ya venía de antes.
Lo que obviamente fue el gran disparador fue el incidente, el triste y trágico incidente de Angostura. Yo quisiera corregirle al coronel Molina, la comunicación con Colombia en materia de compartir inteligencia se restableció muy rápidamente durante el gobierno del presidente Correa. Hace años que ya esa Combifrom está actuando y está actuando de manera muy estrecha, muy íntimamente ligada. Tampoco es que por el hecho de que se comparte inteligencia o se coordina acciones entre nuestras fuerzas de los dos países, el Ecuador se está viendo involucrado en el conflicto colombiano o viceversa. Yo creo que ha sido siempre, y esto ha cruzado los gobiernos ecuatorianos, una doctrina muy clara de que Ecuador no se involucra en el conflicto colombiano y su gran objetivo es evitar que la violencia y las guerras civiles colombianas crucen la frontera, cosa que se ha logrado en buena medida. ¿Qué era lo que distinguía la normativa generada entonces? Y me refiero al hecho de que se pretendió sustituir a la anterior ley y doctrina de seguridad nacional, responsable de tantas violaciones a los derechos humanos en el país. Bueno, yo quisiera primero decir que la doctrina de seguridad nacional en nuestro país tuvo un carácter relativamente benigno. O sea, si usted se fija, nosotros no tuvimos las tragedias que tuvieron, por ejemplo, bueno, los países comparados con otros. Sí, sí. Es un triste consuelo. Bueno, es que en realidad si usted se fija, la doctrina de la seguridad nacional en el Ecuador, en su versión ecuatoriana, porque hay una versión ecuatoriana que es diferente a la versión argentina o chilena o brasilera, muy diferente en realidad, ¿no? Y eso sí yo se lo firmo, ¿no? Yo diría que tiene elementos muy progresistas y en algunos casos muy republicanos. Es diferente. Pero en todo caso, a la margen de eso, y los abusos que se cometieron al margen de esa ley. Pero bajo el imperio de la doctrina. No, también. eso tuvo que ver con actores civiles que impusieron un autoritarismo y una violencia en algunos momentos de nuestra historia al margen de la doctrina militar. Y en eso yo sí quiero dejar bien claro, ¿no? Y no vamos a entrar en qué elementos civiles, pero la historia sabe quiénes fueron. Lo que sí es evidente que esa doctrina de la seguridad nacional había quedado obsoleta. Seguir remitiéndose a ella es entrar en una especie de nostalgia doctrinaria que ya no tiene. Ya todos los países han abandonado eso, ¿sí? Y era necesario crear otra doctrina que fuera compatible con lo que nuestro país quería, sobre todo a raíz de la constituyente. Hoy en día se olvida que la Constitución de Montecristi fue aprobada por una abrumadora mayoría de los ecuatorianos en un referéndum cuya legitimidad nadie ha cuestionado. O sea, no nos olvidemos que nos embarcamos como país en ese proyecto. Otra cosa es las enormes discrepancias que luego se abren respecto a cómo poner en práctica, cómo implementar, cómo llevar adelante, cómo vivir esa Constitución. Precisamente, ¿no? Por eso, a juzgar por el uso que se hizo posteriormente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, el pensamiento del organismo parecía influido por la idea de que las amenazas a la seguridad eran o podían ser sobre todo resultado de la acción política de opositores. Sí, le quiero decir una cosa, el propósito de una inteligencia estratégica prospectiva no es solamente detectar y develar amenazas, es ver oportunidades. Por ejemplo, saber para qué lado van los mercados de productos básicos, para orientar a la actividad pública hacia dirigir recursos y atención a promover eso que en el futuro será demandado. Pero ese horizonte tan amplio, ¿usted cree que se expresó en la acción de la CNI? Entonces ahí viene tal vez la triste deriva que tuvo esto, la tragedia de la CNI, que siendo un concepto bastante moderno y bastante interesante, bajo una doctrina diferente ciertamente a la de la seguridad nacional, pero mucho más actualizada, yo diría que empezó a tener una deriva negativa y es lo que desgraciadamente queda en la retina y en la imagen del público, ¿no? Yo creo que hay dos puntos de inflexión que marcaron esa deriva negativa, que fueron el 30S en primer lugar, que hizo que el presidente de la República entonces tuviera un giro respecto a la sensación de amenaza interna como la amenaza fundamental. Yo recuerdo que en esa época se hicieron críticas muy amargas al entonces director de la CNI, el arquitecto Gijón. Se decía, y con esto solo repito lo que se decía, que mientras estaba ocurriendo los acontecimientos del 30S, él estaba en un taller, un seminario, en un hotel de tipo académico, ¿no? Para decir que la CNI se había convertido en un organismo académico y no en un organismo operativo, eficaz, que le hubiera pedido dar al presidente de la República una orientación respecto a lo que podía ocurrir frente a los acontecimientos que rodearon al 30S. Yo creo que es una crítica injusta, pero se hizo. Es decir, ¿no? se le advirtió al presidente Correa sobre lo que ocurría, el clima, la atmósfera que se vivía en la policía. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que se advirtió.
Se advirtió, por lo menos al Ministerio del Interior se le advirtió. Lo que sí era imprevisible fue la actitud personal del presidente Correa de ir a abrirse la camisa. En fin, todo lo que pasó, por supuesto. Pero yo creo que el gobierno, el Ejecutivo estaba informado, estaba plenamente informado y me consta, ¿sí? Pero no se quiso ir, ¿no? Desgraciadamente. Pero ese fue un punto en donde entonces, eso se ve... Entonces, a partir de ahí se comenzó a demandar a la SENAIN una labor mucho más dirigida específicamente al control de todo brote de... Ahí comenzó, y un primer giro fue la entrada del señor Romero Quesada. Antes hubieron 2 oficiales de nuestra Armada... Que por cierto es prófugo de la justicia en este momento. Exacto, por razones de corrupción. Pero ahí vino otro punto que yo creo que marcó una segunda inflexión, que fueron las elecciones seccionales del año 2014, en donde los resultados realmente no fueron los que esperaba el gobierno, y de nuevo hubo esta sensación de que la inteligencia había fallado, de que no se le había dicho al presidente de la República cuál era la verdadera tendencia de la opinión pública. Fue bastante sorprendente el mal resultado que tuvo el partido País en esas elecciones, ¿no? Y la pérdida de alcaldías importantísimas, como la de Quito, por ejemplo, por mencionar la que nos viene a la mente. Y ahí sí ya la cosa se complicó terriblemente. ¿Qué quiere decir con que entonces ahí sí, ya la visión que se tomó de la SENAIN fue básicamente de una inteligencia política, o por decirlo en palabras todavía más crueles, de policía política. Y ese giro definitivo que se dio a partir de 2014 se marca con la llegada a la dirección de... entiendo que es teniente coronel en servicio pasivo, Romy Vallejo, una persona de exclusiva y personal lealtad del presidente Correa. Y claro, con una visión policial, él venía de la Policía Nacional, obviamente, entiendo que había trabajado en inteligencia, no sé si me corrijo en eso después, puedo que esté equivocado, entiendo que él tenía antecedentes de haber trabajado en inteligencia antes de ser, en fin, vincularse al presidente. Pero claro, ese fue el sesgo. A partir de ese momento... Ese fue ya la última vuelta del tornillo. O sea, lo que comenzó como un centro de investigación de perspectiva estratégica con analistas, con sociólogos, con antropólogos, con economistas, etcétera, que terminó convirtiéndose en lo que tristemente terminó convirtiéndose. Ahora, su relato nos trae al presente, y el presente a las declaraciones de hace pocos minutos, pocas horas, del presidente de la República sobre el tema. Veamos. El lamentable episodio en la frontera nos ha dejado grandes lecciones. Nuestra institución de inteligencia debe estar dedicada a identificar alertas, a generar información sobre grupos delincuenciales y sus formas de operar, a advertir, a prevenir para una respuesta adecuada de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La Secretaría Nacional de Inteligencia debió haber cumplido prioritariamente con esas responsabilidades, pero parece que más bien desvió sus acciones hacia la política. Por ello, como lo dije el lunes pasado, ordené iniciar el proceso de cierre de SENAIN para que el trabajo de inteligencia se ubique en donde corresponde, porque así se fortalecerá nuestra capacidad de respuesta contra el delito organizado y a la vez nos permitirá consolidar la democracia y generar una política de respeto, de diálogo, sin persecuciones. Necesitamos una institución que esté al servicio de la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, respetando sus derechos y sus libertades, protegiendo la paz como el mayor bien de los ecuatorianos. Una institución al servicio de la seguridad, dice el presidente de la República. ¿Cómo concebimos la seguridad? Bueno, yo quisiera comentar, de lo que el presidente de la República está pidiendo es básicamente una inteligencia policial. Si se trata de combatir la delincuencia, eso es materia de inteligencia policial. Lo que en su origen, ¿no es cierto?, teórico la SENAIN debió hacer es otra cosa, no inteligencia policial. Para eso está la Policía Nacional. La SENAIN no debió y no debía reemplazar a los servicios de inteligencia especializados, inteligencia militar. ¿Cuál es la orientación básica de inteligencia militar? Proporcionar información sobre las amenazas externas que pueden afectar la soberanía nacional y sobre las fuerzas que podrían militares, armadas, externas que pudieran estar involucradas. Inteligencia policial es inteligencia antidelincuencial. Si el problema de la frontera norte es un problema delincuencial, el centro de la inteligencia debe estar en la inteligencia policial. Y en ese sentido, como se trata de zona de frontera, obviamente inteligencia militar tiene también un rol fundamental ahí. O sea, alerta respecto de una
visión, o lo que parecería, una visión restringida de parte del presidente de la República acerca del rol de la SENAIN. No, bueno, ya no hay SENAIN. Bueno, yo diría, yo lamento de la mucho. institución de seguridad que la sustituya, porque hay una ley de seguridad pública que sigue vigente y que debe ser cumplida. Y para eliminar la SENAIN va a ser necesario modificar la ley. Va a haber que derogar los artículos que la crean y la regulan. Eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Dado el clima de opinión, no tengo la menor duda que habrá los votos ampliamente. Probablemente el sector alfarista no va a votar a favor de la eliminación de la SENAIN, pero todas las demás bancadas seguramente estarán de acuerdo en ello. Y yo lo lamento. Yo lamento porque fue una iniciativa, a mi juicio, inicialmente interesante, pero que se desnaturalizó al punto que perdió legitimidad. Y eso hace que el presidente de la República considere que es insalvable, que no hay manera de reorientarla, que no hay manera de darle de nuevo. Pero sí creo que va a ser necesario en algún momento, de alguna manera, que haya alguna instancia en este país que haga ese tipo de inteligencia de prospectiva estratégica para apoyar, y eso sí, al Estado, no al gobernante, no al presidente de la República. Aunque pueda ser la autoridad máxima en último caso, recordemos que el Estado en su conjunto necesita inteligencia. Por ejemplo, yo a veces planteé en la Asamblea, ¿y por qué la SENAIN no trabaja para la Asamblea? ¿No? ¿Por qué? Porque la Asamblea también necesita inteligencia, necesita para elaborar las leyes, conocer las grandes tendencias hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el país, hacia dónde van las corrientes demográficas, sociales, culturales, las amenazas de seguridad. Y cuando yo planteaba esto era como que estaba hablando de un poquito de alguna utopía de ciencia ficción. O sea, ¿no? Pero claro, y yo en ese sentido hay que reconsiderar el tema de la inteligencia como algo que atañe ni siquiera solo al Estado, sino también a la sociedad misma. La inteligencia debe proveerle a la sociedad elementos de conocimiento del mundo en que vive. Finalmente se trata de eso. Desgraciadamente a nosotros se desnaturalizó y se desvirtuó el concepto de inteligencia para igualarlo a una cosa tipo James Bond, a un tipo Stasi, a una inteligencia de espionaje político, de vigilancia y control de la población o de los elementos políticos. Esa desnaturalización, esa degradación del concepto de inteligencia es muy lamentable y va a ser muy difícil que en el futuro podamos modernizar nuestros sistemas de inteligencia en el sentido que alguna vez se quiso, ¿no? Yo veo perfectamente que la inteligencia debe decirle a la Asamblea Nacional, debe ser un proveedor de conocimiento. Exacto, de para la toma de decisiones. Prospectivo, exacto. Y eso, por ejemplo, las comisiones parlamentarias deberían poder tener en la línea directa inteligencia y decir, a ver, estamos discutiendo una ley sobre... Es decir, piensa usted, para ponernos en un escenario que tiene que ver con la necesidad puntual del país. Se violentó el límite de la deuda, de la adquisición de deuda externa. La SENAIN debía haber generado, piensa usted, debía haber tenido una unidad de inteligencia dedicada a la temática del manejo económico que emita una alerta temprana al respecto. ¿Hasta dónde llega esto? No, pero por ejemplo, podría haber sido, ¿no es cierto?, una unidad de inteligencia económica que le alerte al país o a la sociedad o al Estado en su conjunto sobre, por ejemplo, hacia dónde van las tendencias de los mercados de capital. De dónde se podrá obtener recursos en el futuro, cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento que podrían estar surgiendo, qué oportunidades hay en ese plano, cuáles serían las consecuencias de un endeudamiento de determinadas características, qué le puede pasar al país si llegamos a un endeudamiento de tanto por ciento del PIB, qué le puede pasar si lo mantenemos bajo. Eso es inteligencia, eso es, no andar chuzando teléfonos de la gente. No andar siguiendo a los manifestantes para filmarles y luego ver cómo se les acosa. Que también puede ser necesario en el caso de algunos. Sí, tiene razón, pero también hay una forma de hacer, incluso esa inteligencia política, hay maneras de hacerla y hay maneras de hacerla. Maneras legales. Exacto. Es legítimo, es cierto. Y si la gente se queja de que hay inteligencia en las manifestaciones, tiene que haberla. Pero toda inteligencia, incluso interna, tiene que estar sometida a los controles, a la vigilancia y a los límites que la propia ley impone. Por ejemplo, si usted lee la Ley de Seguridad Pública del Estado, yo les pido a los que están viendo este programa que se den el trabajo. De páginas 6 a 9 de esa ley, lean, ahí está todo. Las condiciones que establece esa ley para poder hacer intercepciones telefónicas o escuchas o intervenciones electrónicas son extremadamente exigentes. Se requiere permiso de la Corte Nacional de Justicia para hacer una intercepción. O sea, el fiscal tiene que llegar hasta la Corte Nacional para que la Corte Nacional le autorice.
Sí, y por 60 días, renovables una sola vez. ¿Esos requisitos cree usted que se cumplieron en el pasado? Todo hace temer que no. O sea, no, yo no puedo presentar las pruebas, porque uno de los problemas más terribles, por ejemplo, con la inteligencia electrónica, es que el que controla y supervisa que no se estén violando las normas, no tiene los recursos para hacerlo. Si a mí me dicen a alguien, me están interceptando el teléfono, ¿cómo puedo yo probar si eso es verdad o no? Claro. No, ese es uno de los graves problemas que tenemos que pensar en la materia de futuro control de las actividades de inteligencia. ¿No? O sea, ¿qué recursos tiene quien le toca controlar que eso se haga dentro del margen de la ley? ¿No? ¿Qué recursos tiene para efectivamente saber? ¿No? Y eso es una grave discusión que tenemos que emprender precisamente por lo traumático que ha sido este último tiempo en materia de inteligencia. 7 de la mañana, 37 minutos. Gracias a nuestro invitado por comparecer en Primera Impresión y contribuir con este que es un tema clave y de toda actualidad en nuestro país. Hacemos un brevísimo corte y al regresar estaremos conversando acerca del sentimiento, acerca de las reacciones y acerca de las expectativas de la población de la provincia del Carchi en el contexto de los temas que nos preocupan, la violencia y la conflictividad en la frontera norte del país. Ya volvemos.